¿Por hablar? Uno poco más. Bueno, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto conocerlos, porque no hemos tenido la oportunidad de compartir en estos espacios, a los cuales la universidad nos invita semestralmente en el seminario de empresarios. Mi nombre es Juan Carlos Vargas Sarmiento. Soy egresado de la Universidad Minuto de Dios. Alguna vez estuve en el lugar que están ustedes el día de hoy, lo cual hace mucho más grata la visita a la universidad. Más allá de ser egresado de la universidad, programa de Administración de Empresas, graduado el año 2013. Soy CEO de la compañía Facturo Colombia, cofundador. Facturo Colombia es una compañía que se dedica a todo lo que tiene que ver con transformación digital empresarial. Es una compañía ya con 4 años en el mercado, cerca de 2.500 usuarios impactados en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó, en Nuquí, hasta Arauca, en la frontera con nuestro hermano país de Venezuela. El día de hoy, pues, por invitación de la profe Mariluz, de la Facultad de Ciencias Empresariales, pues vamos a hablar un poquito del seminario de empresarios, acerca de la transformación digital empresarial y con un énfasis hacia el emprendimiento. Uniminuto, desde el momento en que yo estuve en la universidad y aún todavía sigue impulsando ese tema del emprendimiento. Lo que sí es muy importante es que muchas veces cuando nosotros vamos a arrancar empresa, no voy a decir que cometemos algunos errores, pero sí que dejamos algunas cosas de lado. Entonces, pues, hoy vamos a hablar de eso, vamos a contar un poquito acerca de la experiencia, vamos a tratar de hacer una presentación como muy amena, para que no les vaya a coger el sueño. Yo sé que, como les digo, estuve ahí sentado, estuve en la jornada de la noche, sé que muchas veces uno viene a trabajar, hoy fue para los taxistas, pues no se sintió mucho, pero me pongo en su lugar y sé que muchos de ustedes acá pueden estar cansados, que pueden estar estresados, que pueden tener sus cosas del trabajo y demás. Entonces, pues vamos a tratar como de hacer algo, pues, como ameno para irles contando todo lo que yo les decía, lo que les dije en la introducción. Entonces, el título de esta sesión es Transformación Digital y Ecosistema DIAN para Emprendedores. Transformación digital en el entorno empresarial habla de llevar mis procesos hacia herramientas digitales. Ya más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre las ventajas, sobre qué se acostumbra a llevar a herramientas digitales. Algunos de ustedes en sus trabajos, o si ya tienen empresa, seguramente ya han visto parte de eso. Hoy vamos a profundizar un poquito en ello. Y este ecosistema DIAN, que es como lo más abstracto de ese título, también les voy a explicar un poquito de qué trata. Bueno, en la agenda de la sesión que vamos a tener el día de hoy, lo primero que vamos a hablar es cómo es ese proceso cuando yo decido emprender. Ahí no me voy a detener mucho, porque todo el contenido del seminario de empresarios y en sí de las cátedras que ustedes tienen, en gran parte les voy a hablar de esto, y es cómo iniciar una empresa, qué debo tener en cuenta, análisis financiero, formulación y evaluación de proyectos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero sí vamos a hablar un poquito de cuáles son esos tópicos cuando uno ya en la vida real decide emprender, ¿cierto? Luego, la transformación digital de mi negocio. Entonces ya cuando yo decidí emprender, ok, voy a crear una idea, voy a implementar una idea de negocio. ¿Cómo es ese tema de la transformación digital? ¿Y cómo inicio yo más bien digitalmente? Para no hablar de transformación, sino desde un inicio, mi negocio, ¿cómo va a estar en la área digital? La evolución de la fiscalización, que es cuando les voy a hablar un poquito más del tema de la DIAN. ¿Sí? ¿Qué viene haciendo DIAN? Ahí, si alguno de ustedes ya trabaja con el tema de documentos electrónicos, vamos a dejar un espacio para el final, hacer resolución de 2 inquietudes. Olvidé comentarles en la presentación inicial de mi persona que además de trabajar en mi empresa, también soy consultor en este tema de documentos electrónicos.
de empresas muy afamadas de consultoría como Accounter. Yo tengo la fortuna de hacer a la gente de Accounter todo el tema de consultoría en cuanto a documentos electrónicos. Entonces también podemos ahí aclarar algunas dudas si las llegan a tener. Ya pues viene la parte de los documentos electrónicos, la descripción y la definición de esos documentos. ¿Qué es un documento electrónico? Y al final pues algunos desafíos y oportunidades. Claro. Así funciona. No me está avanzando la diapositiva. ¿Se te pilas, profe, de clicker? Bueno, mientras vamos solucionando aquí este tema técnico, parece que ya está avanzando. Ya listo. Entonces, cuando yo decido emprender, generalmente hay una hoja de ruta, ¿cierto? Para toda la vida suele haber, pero en este caso pues, vamos a hablar de cuando uno decide emprender. Entonces, lo primero que hace uno que es pensar en cuál es su idea de negocio. ¿Qué es lo que va a montar? ¿Una lavandería? ¿O va a montar una fabricación de empanadas? ¿O va a montar una empresa de software? ¿O de colchones o de lo que sea? ¿Cierto? Luego que uno ya tiene de cierta manera clara pues, esa idea de negocio, pues ya plantea esa idea de negocio. Ese planteamiento de esa idea de negocio suele ser pues, lo que llamamos el proyecto, el anteproyecto, y de ahí para allá arranca todo lo que es estudio de mercado y todo lo que yo les he comentado hace un momento que ustedes ven en su malla curricular, ¿cierto? Dentro de eso está el estudio de viabilidad de la idea de negocio. Entonces, cada vez irle poniendo como un poquito más ir analizando un poquito más esa idea de negocio, desde que me surgió la idea hasta que yo ya la voy aterrizando y viendo si es viable ejecutarla o no. Análisis financieros, legales, bueno, del entorno y demás. Cuando yo ya tengo mi idea de negocio y sé que puede ser viable, que le he hecho un análisis y le he hecho un estudio, pues yo hago una planeación estratégica. La planeación estratégica es donde defino todo lo que es el alma, la filosofía de la empresa. Mi visión, mis políticas, mis valores, y en adelante todo lo que va a definir a mi empresa. Eso es algo en lo que yo los quiero invitar a pensar un poquito más como empresarios. Yo soy de la idea de pensar que todo negocio es tan grande como la visión de ese emprendedor o ese empresario lo es. Un ejemplo de ello, yo puedo tener, y se me ocurrió ahorita el tema de la lavandería, yo puedo tener una agencia de una lavandería y montarla en mi casa y hacer domicilios, pensemos que vivo en un conjunto residencial y hago domicilios en mi conjunto residencial, ¿cierto? Que muchas veces los conjuntos residenciales pues, no le van a dar a uno abrir en el apartamento y atender a todo el mundo ahí, pero pues voy a hacer domicilios y arranco el emprendimiento de esa manera y arranco a hacer dinero de esa manera, y si yo hago todo un planteamiento tal vez hasta me funciona, pero no deja de ser un negocio, una agencia donde hay una lavandería de la cual dependo para llevar la ropa a lavar, a secar, a teñir y demás. ¿Qué pasa si yo eso lo tomo como el escalón inicial? Pero yo realmente estoy pensando en tener mi propia lavandería a futuro y en tener incluso sucursales. De ahí es de donde parte el tema de la visión del empresario. Si yo me quedo en mi apartamento, en mi casa, como agencia de lavandería, recibiendo las prendas y llevándolas a una lavandería, N cantidad de tiempo, o si yo realmente tengo un plan desde un principio para hacer crecer exponencialmente ese negocio. Pero bueno, volviendo a la planeación estratégica. Luego levantamos el capital. Cuando hablamos de capital, indefectiblemente hablamos de dinero. Hay que levantar dinero, ¿sí? Pero no solamente de dinero,
negocio también se necesita tiempo, se necesita dedicación, incluso conocimiento. Muchos de ustedes cuando vayan a emprender el día de mañana, yo les aseguro, se van a acordar de mí, se van a devolver a ver todo lo que ustedes ven aquí en la universidad. Porque uno muchas veces en las clases entra en ese modo automático de apuntar, o de recibir las guías, o de ver diapositivas, y hay parte de esa información que se va quedando, y hay parte de esa información que se queda en los contenidos, en los materiales que uno tiene, bien sea el escribir en una agenda, o bien sea una presentación como esta. Cuando uno lo va a empezar a aplicar, es cuando tiene que devolverse, oiga, ¿cómo era que se hacía ese tema del análisis financiero? Oiga, que esa vaina del DOFA, ¿qué era? ¿Sí? ¿Cómo era que se formulaba un proyecto? El día de mañana voy a hacer un brief de mi negocio. Oiga, eso en algún momento de mi carrera yo tuve que haberlo visto. Y ahí es donde uno o googlea o se devuelve a lo que ya vio a sacarle provecho pues, a la práctica que invirtió. En sí, levantamiento de capital tiene que ver con todo lo que tiene, con todos los recursos que yo voy a invertir para crear mi negocio, incluido el dinero, pero no exclusivamente el dinero. Todo lo que yo necesito para andar mi negocio. Y luego ya la planeación táctica o el onboarding, y es, listo, pongamos a andar esto. Ya basta de planeación, basta de cosas, pongamos a andar este negocio. Eso incluye la evaluación del pricing y el benchmark del entorno. Le pusimos un nombre técnico cuando nosotros pensemos que vamos a poner un puesto de empanadas y nos vamos por todo el barrio o por toda la zona donde vamos a colocar nuestro negocio a ver a cómo están vendiendo las empanadas. Pues yo voy a vender comida para mascotas y me voy por todas las tiendas de comida para mascotas a ver cómo las están vendiendo. Adecuamos el espacio, el lugar, si es que lo vamos a tener físico, porque ese es otro tema. No todos los negocios necesitan un espacio físico. Yo fácilmente voy y suena ilógico, pero es algo que tenemos que agradecer también en parte de la pandemia. Puedo tener fácilmente un negocio del cual yo pura y físicamente vendo por internet. Eso hoy ya es posible. Antes lo era, pero hoy mucho más. La pandemia fue un push increíble para todo lo que fue la industria de las ventas y el comercio por internet. Hago las tareas de promoción y publicidad. Entonces, creo la página en Facebook, o creo el perfil en Instagram, empiezo a tomarle las fotos a los productos si es que son productos, empiezo a hablar con todos mis conocidos para decirle, oiga, voy a montar X negocio, por favor, ayúdenme. ¿Sí? Eso es lo que uno suele hacer cuando arranca. Le echa la bendición al negocio, que es así no puede faltar. No falta el que uno lleva al cura y no digo que esté mal. Y ahí sí hablo. ¿Cierto? Cuando digo que no es que esté mal, me refiero a que todas estas cosas hacen parte de la realidad de esas cosas que uno realiza o que uno debería hacer cuando arranca un negocio, pero está obviando otra parte. Está obviando una parte y no varias partes que uno debe de empezar a considerar. Y eso nos va a ir llevando indefectiblemente a la temática que planteamos el día de hoy. Uno siempre suele pensar, o debería pensar, de una manera defensiva. ¿Qué pasa si no me va bien? Yo les voy a poner un ejemplo. Me emocioné con el Excel que saqué y dije, voy a vender. Me toca contenerme, y yo a veces soy un poquito, tengo el lenguaje un poquito zafado. Me disculparán si se me sale por ahí alguna grosería, no suelo hacerlo. ¿Qué sucede si no me va bien? ¿Cierto? ¿Qué sucede si no me va bien? Entonces yo me emocioné con el Excel y dije, voy a vender 2.000 empanadas por mes y la voy a sacar del estadio. Y entonces yo tenía un trabajo del que venía el día de hoy y llego el día de mañana empoderadísima, con carga de renuncia y al gerente de la empresa donde yo trabajo o a recursos humanos. Y me dediqué y me voy a vender mis empanadas y la voy a sacar del estadio. Yo no digo que eso esté mal. O sea, de hecho, ese empuje es muy necesario. Pero uno sí, dentro de su planeación, tiene que saber, hombre, hay una posibilidad, hay factores del entorno que uno muchas veces no controla,
de que algo no salga bien. Entonces uno tiene que ser muy precavido en las decisiones que toma. Ejemplo, a mí también me pasó. Yo trabajaba para una empresa de transformación digital muy grande, una multinacional colombiana muy grande, con presencia en toda Latinoamérica, España y demás. Terminando 2019, decidí crear la empresa, Facturo, con mis socios. Dije, por acá vamos a hacer billete, se viene una obligatoriedad en cuanto a todo lo que es la facturación electrónica, y acá y la vamos a hacer. En enero, finalizando diciembre, 2019, empezando enero de 2020, llego con carta de renuncia así tal cual, empoderado allá con mi jefe mío. Me voy porque es que voy a montar lo mío. Marzo de 2020, pandemia. Cierran todas las empresas, todo el mundo para la casa. Gracias a Dios, estábamos dentro de la industria de la tecnología y tuvimos cómo reinventar una estrategia que habíamos planteado. Entonces las cosas no siempre salen bien, no siempre tiene que medir ese tipo de riesgos. Y hay un riesgo que es peor todavía. ¿Y si me va bien? ¿Y si me va muy bien, qué pasa? Las empresas no solamente se mueven por falta de capital o por falta de flujo de caja. Muchas veces hay empresas que mueren de éxito. Y suena muy raro. ¿Qué pasa si yo dije, miércoles, voy a hacer 2.000 empanadas en la toalla? Y me hice mis 2.000 empanadas y me salió un cliente que me pidió 5.000. Porque es que son muy buenas. Yo, de pronto, o cualquier persona, con la emoción de la venta, va y le dice, listo, se las hago. Es más, le hago 10.000. Tiene los materiales, tiene la infraestructura, tiene la capacidad de logística para despachar las empanadas, tiene la capacidad de entregárselas a su cliente. Yo supe un caso de una persona que vendía aguacates. Y este personaje, con la ayuda de una Cámara de Comercio Internacional, hay cámaras de comercio que trabajan relaciones entre Colombia con otros países, no solamente las cámaras de comercio nacionales, sino otras cámaras de comercio, le sacó un negocio para exportar a la China. Este señor tenía una capacidad de producir entre 1 y 2 toneladas semanalmente, a la semana. Cuando llega a la reunión con estos chinos, se cierra el negocio porque realmente el tipo producía un aguacate de muy buena calidad. Los chinos lo primero que dijeron fue, yo necesito que esta misma semana usted me despache 20 toneladas de aguacate. Entonces, si una persona no sabe medir su riesgo, no tiene un plan por si le va bien, fácilmente su emprendimiento puede morir de éxito. ¿Cuál es la misión como emprendedor? Que es lo que yo les decía ahorita. Mi negocio puede ser de lo que ustedes quieran, pero ¿cómo me veo yo en ese negocio? ¿Mi negocio va a ser de ese tamaño? ¿O yo lo planteo con una manera corporativa? ¿Cómo va a ser? Y se los aseguro, puede ser la venta de empanadas. La venta de empanadas, yo puedo hacer mis empanadas en una neverita, esas que las mantienen calientes, para salir a venderlas, y me voy tienda por tienda con mi ají. Para que quiera hacer empanadas, las tiendas donde toman es donde mejor se venden. O yo puedo pensar en surtirle a 20, 30 personas que venden empanadas el producto listo para vender. Y se los vendo empacaditos, se los vendo bien precocido incluso, para que esas personas solamente sean calentarlas y venderlas. La visión está, o sea, el negocio está en la visibilidad. Ahora listo. ¿Qué otro aspecto importantísimo a veces obviamos? La formalización del negocio. ¿Sí? Dice en la parte de abajo, tristemente, esto no sucede en tanto porcentaje, y es que tristemente, la mayoría de los negocios en Colombia, aún después de haber probado que funcionan, no les gusta la formalización. Tienden a decirle no. No porque es que eso es para dejarle la plata a la DIAN, no porque es que eso es para dejarle la plata a la Cámara de Comercio, no porque es que eso a mí me va a dejar menos plata. Si yo, y ahí voy otra vez al tema de la visión, de esta visión como emprendedor,
Si yo quiero hacer mis cajitas de empanadas para salir a venderlas, obviamente es súper mal negocio ir a inscribirme en cámara de comercio y trabajar con la vida. Pero si yo el día de mañana quiero venderle una gran superficie, y no hablo solamente de Cafam, Éxito, Olímpica y demás, porque ellos tienen sus condiciones de negociación. Hablemos de esas grandes superficies emergentes. Hay una que se llama Mercadeo, Gran Trigal, pero esa era la de David Murcia. Otras. Pero hay muchas emergentes que están saliendo, que son muy buen negocio. Yo no necesariamente tengo que vender la Olímpica. Puedo venderle a otras grandes superficies emergentes que están saliendo. Comercios que están saliendo. Pero entonces, ¿qué pasa con esa gente? Que si yo lo voy a vender, ellos a mí me van a pedir una cantidad de requisitos. ¿Sí? Ahí ya el tema de llegar allá, pensemos que está saliendo Olímpica, llego allá de los Chales, Barranquilla con la maletita con las empanadas, pues de pronto me compren alguna, pero no va a ser el negocio. El negocio de vender a esa gente es en masa. Y para eso ellos van a pedir formalizar. Entonces ahí es donde viene ese tema de la visión. Yo cómo me veo. Yo quiero producir poquito para ganar poquito, o de pronto mi ambición va un poquito más allá. Y mi plan de negocio también va un poquito más allá. Entonces en la formalización del negocio viene lo que es la Cámara de Comercio, que se dice ir a inscribirse en Cámara de Comercio, y eso tiene una renta anual por estar inscrito en la Cámara de Comercio. Les hago un spoiler ahí. Eso no solo iba a pagar, ¿sí? La Cámara de Comercio tiene muchos beneficios. Lo que pasa es que la gente no los aprovecha. Y no hablo de los pasaportes de Mundo Aventura, que era la Cámara de Comercio de Bogotá. Es rico ir a montar allá, a echar madres en el Sky Coaster y demás, pero no, yo no hablo solamente de eso. Hablo de los cursos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, no sé si sabían, tiene una cantidad de cursos que son gratuitos. Para el que está afiliado a la Cámara de Comercio, no, ni siquiera afiliado, matriculado, son dos fibras diferentes. El matriculado paga su matrícula ya, el afiliado paga una parte adicional. El que está matriculado tiene una opción de acceder a una cantidad de cursos que son gratuitos, desde cómo vender, cómo producir, cómo montar mi tienda online, una cantidad de cosas que de verdad son muy recomendables. Convenios, una cantidad de cosas que tienen, pero la gente se queda con el papel de no es que toca pagar la matrícula de la Cámara de Comercio. No, pues, hombre, si toca pagar, pues aprovechen. El día que alguno de ustedes se tiene una empresa, un negocio en Cámara de Comercio, pues aproveche eso, para poder desamparar. Nuestros amigos de la DIAN. Ese es un tema que se viene para los próximos años. Ya ahorita les voy a contar un poquito más, pero la DIAN, como abrebocas, cada vez tiene más gente, ¿sí? Pero eso no necesariamente es malo, porque es que esa formalización es la que me mete a mí en el juego al final del día y vuelve el juego. Si yo quiero tener mi negocio pequeñito y demás, pues seguramente por ingresos no estoy obligado a declarar y no voy a tener problema. La cuestión es cuando yo ya quiero crecer mi negocio, que ya por ingresos empieza a estar obligado a declarar y demás, que ya es de lo que vamos a hablar ahorita. Dos puntos importantísimos el día que ustedes van a montar su negocio: protejan su marca y protejan su propiedad intelectual. Ese tema de la protección de la marca, de las patentes, si de pronto yo tengo una idea supremamente disruptiva que no existe en el mercado, ese tema es importante. ¿Sí? Miren qué nos pasó a nosotros. Nos salió un homónimo en Perú, pero nosotros tenemos nuestra marca registrada. Entonces, ese homónimo en Perú, bajo esa marca, en Colombia no puede ser. Protegimos el mercado. Facturo en Perú. Y no teníamos ni idea. Ellos tienen allá su marca en Perú registrada, nosotros en Colombia. Y ni yo puedo ir con factura allá, ni él puede ir con factura a Colombia. Si yo de pronto no hubiese hecho eso, en cualquier momento llega esta empresa de Perú a Colombia y fácilmente puede entrar y tomar todo el trabajo y la propiedad intelectual que hemos hecho, tomarla como propia y nadie la va a poder decir que no. O va a ser muy difícil probar que no se puede. ¿Sí?
Entonces, eso es muy importante para que por favor lo tengan en cuenta. Protejan sus activos intangibles, la marca y todo eso. Hay manera de hacerlo, de registrar marcas, registrar patentes, registrar todo eso, y eso les evita una cantidad de problemas a futuro. Porque por ahí el negocio va y desprende, y si me va bien, eso hace parte del plan. Ahora bien, vamos entrando ya un poquito más en materia. Fuera de lo que es la generalidad del emprendimiento. ¿Por qué transformar digitalmente mi negocio? O sea, yo como por qué tendría que meterle una plata a un software o a una plataforma o alguna vaina donde yo empiece a llevar los registros de mi negocio. O sea, yo como por qué tendría que hacer eso. Pues sencillamente lo hago como lo hacía mi abuelo, que llevaba todos los registros en un libro diario, no sé, como de este tamaño, y ahí llevaba todos los movimientos que él hacía. Y al final del día incluso él podía que lo firmara y tener las tarjeticas cards. De pronto yo sé que para algunos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, estoy hablando totalmente en chino, porque de pronto no tienen ni idea que es una tarjeta cards. La pueden googlear si quieren. Eso existía antes para llevar control de los inventarios, por ejemplo. ¿Sí? Pero pues es parte de la evolución. Es parte de la evolución y cómo va evolucionando también el hecho de crear empresa. Entonces, ¿por qué hacerlo? Primero, importantísimo. Miren, sea que yo tenga mi cajita de las empanadas con mi ají de Icopor, o sea que yo esté produciendo 50.000 empanadas mensuales en una planta de producción, así sea pequeña, para la venta, es sumamente importante contar con información, ojalá en línea, de cómo está operando el negocio. Lo que no se controla, no se ejecute, lo que no se ejecuta no opera, no sirve. Entonces, eso me da a mí la capacidad de reaccionar ante amenazas u oportunidades. Ahora en castellano. Yo tengo mi producción de empanadas, ¿cierto? Y yo no me doy cuenta y la masa se me está empezando a perder. Y yo no me doy cuenta. Y estoy pagando una cantidad de plata de poquito en poquito de la masa de las empanadas y cada vez le estoy ganando menos a las empanadas. Entonces eso en el tiempo hace que yo me empiece a colgar en la empresa, no me rinde la plata, entonces ya ni para comprarse un par de zapatos tiene el empresario y dice, pero carajo, ¿por dónde se está yendo la plata? Si es que yo tengo el libro que me dio mi abuelo y ahí anotan todo lo que se hace en el día. ¿Sí? Ese libro, el PDF, el Excel, son muy buenas herramientas, esas dos últimas, pero todas son manipulables. Entonces, cuando yo llevo mis procesos en una plataforma o software o lo que sea, eso ya se hace un poquito más difícil. No digo que no se pueda, pero esa trazabilidad ya empieza a dificultar que ese tipo de cosas pasen. Si yo en línea puedo entrar, así no esté en la ciudad, porque yo me fui para otra ciudad, me fui a hacer cualquier cosa, pero yo puedo entrar, y eso nos da la facilidad cuando tenemos como el software en la nube, de entrar a ver cómo están las ventas de mi negocio el día de hoy. Yo no tengo que estar encima de las personas que venden para saber cuánto está vendiendo mi negocio. Sencillamente lo que necesito es que ya registren juiciosamente la información de las ventas y ya está. Yo puedo entrar, bajar mis informes y ver cómo está vendiendo mi negocio, cuánto se está produciendo, cuánto se está consumiendo de materias primas, etcétera, 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 y de ahí para arriba una cantidad de cosas que yo puedo controlar. Uno, eso, importantísimo. Dos, facilito el cumplimiento de la reglamentación. Entonces, si fuese solamente crear una empresa, ponerle nombre y registrarlo, Cámara de Comercio y demás, chévere. Pero a partir de ahí viene una cantidad de reglamentaciones, dependiendo también de la industria que uno escoja, porque no es lo mismo vender un servicio que ir a vender las empanadas. Las empanadas están más reglamentadas, más reguladas, por ejemplo, por temas de sanidad, manipulación de alimentos y demás. Pero ¿qué pasa con la digitalización del negocio? Que cuando yo empiezo a digitalizar el negocio, es como ese clic que me hace
en el que yo empiezo a formalizarme y en el que yo tengo información y trazabilidad para poder cumplir con esa reglamentación. La reglamentación no es un coco que me va a hacer perder mi negocio. Si yo sé plantear mi negocio desde el principio, si yo tengo en cuenta que va a haber una reglamentación y que hay una normativa, créanme que la vida se me hace mucho más fácil como emprendedor o como empresario. Ejemplo, Don Juan el panadero. Don Juan el panadero ni siquiera es el panadero, Don Juan es el dueño de la panadería. Pero tiene a Don Atanasio que es el panadero. Y Don Atanasio es muy bueno haciendo pan. ¿Sí? ¿Qué hace Don Juan? Él, para abaratar costos, le dice: oiga, venga, usted venga a hacerme el pan todos los días y yo le pago X cantidad de dinero. No hay un contrato de trabajo, pero sí hay una subordinación. Es que eso muchas veces es lo que pasa. ¿Sí? Entonces contratan a las personas por prestación, hay subordinación, hay horario, se le encomiendan unas tareas, está bajo una regla, un contrato laboral. Otra cosa es que le pongan a la prestación de servicios cuando hacen prestación de servicios. Porque a veces es como les digo: venga mañana y me hace el pan y yo le doy 50.000 pesos. ¿Sí? Ay, oiga, tal y como digo: venga, pues hagámosle por el mes y yo le doy a usted 2 millones de pesos por venir a hacerme aquí el pan todos los días. ¿Cierto? Riesgos. ¿Qué pasa el día estando ya quedado en Atanasio? Venía trasnochado, se tomó su cerveza, se anterior, lo que sea, y se le cayó una plancha de esas de pan en una mano. El hombre tiene que salir corriendo al hospital y desprevenido va y dice: no, es que yo estaba en la panadería donde trabajo y se me cayó una plancha en la mano. Ah, en la panadería donde trabajo, o sea que eso es un accidente laboral. ¿Y quién es su jefe? El señor Juan. Venga, don Juan, le preguntamos una cosita. ¿Qué ARL tiene cubierto al señor Atanasio? Para llamarlos y que ellos, pues, obviamente cubran con los gastos, porque es un accidente laboral. No hay ARL que pague, muchas veces ni EPS, si ven lo que sea. ¿Qué pasa? Que a don Juan le toca meterse la mano al bolsillito y sacar 2, 3 millones de pesos de atención de don Atanasio y de su manita. Y aparte de eso, ponerse a hacer el pan 2 días que don Atanasio no puede hacer. Eso, si no trasciende al Ministerio de Trabajo, GPP y una cantidad de cosas que realmente a don Juan lo puede dejar sin panadería fácilmente, por un quemón en la mano. No es ser trágico, es que realmente las cosas pasan. Ahora pensemos que no le quemó la mano. No le quemó la mano, listo, no se la quemó. Sencillamente, don Juan le dijo al señor Atanasio: oiga, por diciembre vamos a cerrar la panadería 2 semanas. Vaya, descanse, yo también me voy a descansar. Hice mi plática, me voy para San Andrés y don Atanasio se va allí para Cundinamarca con su familia. Y están en la reunión del 31 de diciembre echando cervecita allá. Bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, yo aprendí a hacer pan, entonces yo soy berraco y trabajo en una panadería. Sí, ¿hace cuánto está allá? No, hace 6 años. Uy, pero usted le corresponde prestaciones sociales. ¿Ah? ¿Qué es eso? Prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, primos, ¿usted ha pagado eso? No. Vaya a demandar al Ministerio de Trabajo, usted está perdiendo plata ahí. Y llega don Atanasio la primera semana de enero empoderado y coge al señor Juan y dice: venga para acá. Yo he trabajado a usted por 6 años y usted me ha dado A, B, C, D, I. Y a mí me dijeron que me corresponde que usted me pague todo eso. Entonces, ¿arreglamos por las buenas o nos vamos al ministerio? Una charla de cerveza, un 31 de diciembre. Miren cómo le salió de cara. Y eso sin contarles casos y casos y casos de la vida real. Este don Juan de Atanasio es producto de la imaginación, pero que es algo que perfectamente puede pasar. Hay casos de la vida real, pero por montones de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con la digitalización del negocio? Que me facilita el cumplimiento de la reglamentación, porque cuando yo empiezo a digitalizar mi negocio, llega un momento en el que yo digo: oiga, venga, yo tengo a este señor. Empezando porque muchas veces cuando yo empiezo a digitalizar, lo primero que hago es decir: oiga, yo como que necesito a alguien que me asesore contablemente.
Y ese contador, esa contadora muchas veces es el que empieza a aterrizar al emprendedor o al empresario. Y empieza a decirle, oiga, este señor, ¿cómo lo tiene vinculado? ¿Y usted sí se deduce ese costo gasto de lo que le paga a él? ¿O usted está pagando y aparte de eso hay que pagar entero a la DIAN? Porque usted se puede deducir en la DIAN lo que le paga a don Atanasio. Usted tiene ese señor afiliado a alguna vaina, tiene un contrato donde usted se exonera de responsabilidad al ser una prestación de un servicio, y a partir de ahí ya el empresario o emprendedor empieza a ver la vaina de otra manera. Entonces, parte de sus ganancias, listo, las está invirtiendo en eso, pero está invirtiendo en tranquilidad, está invirtiendo en mantener su negocio como debe ser. ¿Cierto? Entonces, cumplimiento de la reglamentación. Bueno, yo no me he dado cuenta y yo ya pasé los topes para ser obligado a facturar. Eso funciona con unos topes de ingresos. Yo no me he dado cuenta. Esto me ayuda a saber cuándo eso sucede y muchas veces esos software me permiten hacer el mismo tema de la facturación. ¿Sí? Bien sea la facturación del punto de venta, que es la típica que le dan a uno los establecimientos de comercio, cuando uno va a un almacén de ropa, a un restaurante, a un supermercado, o la factura electrónica, que ya para muchos de nosotros hoy es mucho más familiar de lo que era hace 2 o 3 años, que eso era realmente como si nos estuvieran hablando en mandarín. Adicional a eso, la formalidad de los procesos, que va muy de la mano con lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, no solamente me habilita para empezar a cumplir con la reglamentación, sino que yo empiezo a formalizar mis procesos. Entonces, ya, fuera de lo que tiene que ver con reglamentación, yo empiezo a decir, bueno, estoy haciendo pan, estoy haciendo empanadas, estoy prestando un servicio de exploradoras, de consultoría, de proyectos, de empresa. ¿Qué pasa si yo empiezo a medir cuánto me gasto yo para poder dar el servicio? Muchas veces hay servicios o productos que están incluso mal marginados. Y la persona bote y bote y bote plata, queda dinero ahí y ni cuenta se da. A nosotros nos pasó el primer año que tuvimos la operación. Ustedes no dan la cantidad de plata que quemamos en marketing, porque no teníamos formalizado un proceso de marketing. A duras penas sabíamos que teníamos que tener una página web. Y la cantidad de plata que quemamos fue muy, muy importante. Si nosotros hubiésemos empezado por tener esa mentalidad de formalizar negocio, pero también de formalizar procesos internos para saber yo qué es lo que quiero, cómo me quiero vender, en el caso del marketing, seguro que no vamos a tardar. Seguro, estoy segurísimo que no vamos a tardar. Entonces, pues ya 4 años después, qué mejor que venir y decirles, ojo con esto. ¿Sí? Empiezan a formalizar procesos. Cuando uno le habla de procesos en la carrera, uno ve esos mapas de procesos y que le empiezan a hablar de una cantidad de cosas con flechitas y con cubitos, o los famosos mapas de procesos que tienen los procesos, que los transversales, y uno se hace un 8 y uno dice, y lo digo porque yo estuve sentado y digo, oiga, esto a mí como que no me sirve para nada. Si se hace el tema de los procesos, yo, personalmente, en principio, como estudiante, no le veía la utilidad. Cuando uno va a esa estrella y se vota 30 millones de pesos, es cuando dicen, mierda, es que sí era importante los procesos. Sí era importante yo establecer unos procesos en mi empresa, porque la plata se me puede ir muy fácil. En marketing se me puede ir en producción, se me puede ir en ventas, se me puede ir incluso en el mal uso de las herramientas financieras. Si yo estoy comprando la materia prima con tarjeta de crédito, pues ustedes saben que no es un veneno con las tasas de interés. Pero yo estoy comprando la materia prima con tarjeta de crédito. Usted está teniendo en cuenta dentro del pricing, dentro de la definición de su precio, inicialmente su costo para saber cómo lo va a vender. Todo ese interés que está pagando el banco. No, pues a mí me llega la cuota de la tarjeta. Ese era el que empiezan a hacer los procesos internos, ¿sí? Para facilitarse esa tarea. Ruta de cómo transformar digitalmente mi negocio. Pensemos que yo ya tengo un negocio micro, pequeño, mediano, grande incluso, a veces.
y voy a empezar a transformarlo digitalmente. Si no es que empecé a operarlo digitalmente. Primero, ¿qué debo asegurar yo? El cumplimiento normativo y los procesos clave que mueven el negocio. Es lo primero que yo debería digitalizar. ¿Cierto? Entonces, procesos críticos del negocio. Todo lo que tiene que ver con el proceso de la venta. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el proceso de la venta. Desde que yo voy y busco un cliente hasta que lo cerré y vendí. Eso es lo primero que yo debería tener digitalizado. Para no estar con el libro del abuelo ahorrando allá. Ay, ese señor dijo que me iba a comprar. ¿Sí? Ese es lo primero. Herramientas de CRM, por ejemplo, que son súper valiosas. Un funnel. Funnel es como un embudo. Bueno, hace ya. Unas fases por las que yo llevo a mi cliente hasta que me compra. Entonces, desde que me preguntó, entonces se volvió un prospecto, hasta que yo le pasé una cotización, se volvió un lead. Ah, que es que el hombre ya me está considerando, entonces en una evaluación, o en una negociación, y pasó a un cierre o una pérdida, que es un lead ganado o un lead perdido. ¿Sí? Son temas básicos que uno debería tener o tratar de digitalizar. Y hasta la facturación. Ojo con el tema de la facturación. ¿Sí? Y ya les voy a decir por qué, ojo con el tema de la facturación. El tema de encubrir o evadir ingresos en Colombia cada vez se va a poner más delicado. Y ahorita les voy a contar por qué. Las compras. Es lo mismo. Si yo estoy comprando, estoy gastando plata para poder producir. Entonces, ¿yo qué necesito? Tener control de las compras. ¿Qué estoy comprando? ¿Cuándo estoy comprando? ¿A quién estoy comprando? Y ojalá tener la posibilidad de tener información de yo a cómo le estoy comprando a ese proveedor. Puede pasar que yo venía comprando el bulto de harina a 10.000, a 10.000, a 10.000, a 12.000, a 15.000, a 17.000, y cuando me doy cuenta estoy pagando casi el doble. Y si yo estoy allá escribiendo en el libro del abuelo, pues va a ser difícil que me dé cuenta. A no ser que tenga una super memoria para tener los precios en la cabeza de todos los proveedores. Eso pues es muy raro. Y los inventarios. Los inventarios también recomendado que le paremos bolas al tema de los inventarios. Eso evita pérdidas de mercancía. Les voy a contar un caso rápidamente. Una estación de servicio de gasolina. ¿Ustedes creen que debe llevar inventarios? ¿De qué? La cantidad. ¿De qué, perdón? La cantidad de gasolina que se vende, los galones que se venden, de los aceites, de toda la mercancía que se vende. ¿Y cómo llevo el inventario de la gasolina? Por la cantidad de galones que vendidos, por la cantidad de galones vendidos por cada ¿Por peso? No, por galón. Eso es Los galones son por peso. Por el Bueno, lo voy a contar. Resulta, nosotros tenemos un cliente que es una estación de servicio. Y este señor le pasaba más o menos lo mismo que decía ahorita. Pues, ¿cuánto vende una estación de servicio? Vende cualquier cantidad de carro. Pero el tipo le dio por empezar a medir ese tema justamente del inventario. Y lo hacía de esa manera, pesando entonces cuántos galones recibía, cuántos galones vendía. Eso tiene un peso, la gasolina. Y se empezó a dar cuenta que había una diferencia notable entre lo que él recibía y lo que él vendía. Mandó a poner cámaras para ver si era que se le estaban robando la gasolina, los empleados. Nada. Seguía la diferencia. Y el tipo no daba por donde iba. Pues resulta que la gasolina tiene un proceso de evaporación. Y por ahí se le estaba yendo al hombre la medición porque él no tenía en cuenta esa evaporación de la gasolina. Solo hasta que consultó un experto, creo que fue Interpel, ya como una medida de hombre, pero es que no doy un qué es. Pues este señor le dijo, oiga, la gasolina no se tiene en cuenta que tiene un proceso de evaporación, entonces si usted recibe, no sé, va a decir cualquier bobada, 15 galones, de pronto usted no va a vender 15 galones, de pronto usted vende 14.5 galones. Ahora lleven eso a los miles de galones que recibe una estación de servicio al día o a la semana. Pues eso es mucho dinero. ¿Sí? Pero si el hombre no se empieza a meter con el cuento del inventario,
se da cuenta de eso. Y ahí fue donde él aprendió y dijo, oiga, yo tengo que medir eso. Ya después de cumplir con la parte normativa de los procesos clave, la parte normativa tiene que ver también con la parte de los documentos electrónicos de la DIAN. Ahora les voy a decir qué es y cuáles son. Viene la inclusión de los procesos de control de negocio. Entonces ya, cuando yo ya tengo lo básico de digitalizado mi negocio, a través de una plataforma, un software o lo que yo tenga, un office, luego empiezo a meter los procesos de control. ¿Procesos como cuáles? Toda la parte de la preventa. ¿Qué pasa antes de la venta? La parte de la contabilidad. Y es cuando yo ya me veo, digo, oiga, yo debería llevar una contabilidad de cuánto está ingresando, de cuánto está saliendo ya en términos monetarios. ¿Qué pago yo de impuestos? ¿Qué no pago de impuestos? ¿Qué está exento? ¿Qué está excluido? ¿Qué está grabado? Todo eso se facilita cuando yo digitalizo mi negocio. Ni hablar de lo que yo le tengo que presentar a la DIAN. Cuando yo tengo que empezar a presentarle reportes, así sea declaración a la DIAN, el pobre contador o la pobre contadora es el que se quema las pestañas cuando yo no tengo esta vaina digitalizada. Y ustedes no saben, porque yo no soy contador, soy administrador, pero trabajo con contadores a diario. ¿No saben la cantidad de madres que esos señores y esas señoras echan a sus queridísimos clientes cuando no tienen información organizada? Entonces uno como cliente puede tener las orejas rojísimas un sábado a la noche y no sabe qué es porque está el contador, la contadora por allá echando madres porque no tiene la información. Y eso también se presta a que haya información inexacta o información errónea. Toda la parte de manejo de proveedores, la nómina, cuando ya tengamos empleados, el tema de la nómina es importantísimo. El control de qué se está pagando, por qué, cuándo, vacaciones, ausencias, incapacidades. Eso es importantísimo tenerlo, ojalá, sistematizado. El comercio electrónico. Entonces, yo acá en esta fase inicial metería por lo menos lo que es la parte web, ¿cierto? Pero si mi negocio se creció y yo necesito una tienda virtual, pues yo la meto acá. Y ojalá una tienda virtual integrada con los inventarios del CRM y todo. De manera que yo me ahorre una cantidad de esfuerzos, rehabilitar con ropa principalmente para las mujeres, femenina. Que él tiene su catálogo allí en la página web. Y yo puedo entrar desde que entro, ver si está disponible el inventario, comprarlo, pedirlo y se me genera la factura. Todo lo puedo hacer a través de la página web. Todo lo puedo hacer a través de la página web. Entonces, el hombre, empezando porque se está ahorrando una cantidad de plata en salarios. Es otra ventaja de digitalizar los procesos. Conciliaciones bancarias y reportes fiscales. Entonces, lo mismo. Yo puedo tener un cliente muy bueno y ese cliente a mí me compra todos los meses unas cantidades de servicios o de bienes o lo que sea, y yo le hago facturas a ese señor y él a mí me manda una serie de pagos. Vaya usted, siéntese después de un año a conciliar eso, si no es juicioso y precavido de estar cruzando las facturas correctamente. ¿Saben dónde pasa mucho eso también? En las propiedades horizontales. ¿No han visto esas carteras? Eso es realmente, porque ellos van ajustando a la cartera más vencida. Y yo puede que tenga un pago sin identificar por allá de octubre del año 2021, y ellos empezaron a ajuste a lo que yo voy pagando, y yo ya había pagado una plata por allá, y la pagué a la cuenta que no era. Como ellos no identificaron, empiezan a cambio administradora, y con el tiempo, cuando uno ya quiere conciliar eso es un enredo, porque toca ir a buscar todos los pagos, pero eso es un problema. Entonces, todo el tema de conciliación bancaria es importantísimo. Y ya a partir de ahí, empezar a crecer a procesos misionales de negocio. Entonces, yo a qué me dedico, produzco empanadas, pero yo tengo un proceso de fabricación, en el que yo compro las materias primas, las proceso, las transformo y las saco en un producto terminado. Dentro de ese proceso de fabricación, ¿yo qué estoy utilizando? ¿Será que yo tengo unas recetas
Ideal si las tuviera, para saber cuánto me gasto de harina, cuánto me gasto de sal, cuánto me gasto de carne, de papa, de lo que sea, por cada orden que hago. Una orden mía, pues, de una persona que produce empanadas en masa puede ser de 10.000 empanadas. En esa orden, ¿cuánto está consumiendo? Y poder comparar los órdenes, ¿cierto? Y que eso me mueva el inventario, para que yo no solamente lleve inventario de productos terminados, sino también poder inventariar todo eso que también vale, que es la materia prima. Yo soy un hotel, para no hablar solamente de empanadas. Yo soy un hotel. ¿Cómo sé cuándo están entrando los huéspedes, cuándo están saliendo, qué consumen, qué habitaciones tengo disponibles en qué momentos del año? Yo solo puedo llevar en Excel, pero pues es más difícil, ¿cierto? O yo estoy en una IPS, pero todavía. ¿Alguien trabaja en el sector salud? ¿No? ¿Sí? ¿En qué área? Mantenimiento de infraestructura. Ah, ok, pero la parte técnica. En la parte operativa. Ah, ok, perfecto. Listo. Lo que pasa es que el sector salud para todos esos temas no es eso. ¿Tú trabajas en el sector salud? ¿En qué área? Yo soy secretaria del Servicio de Cardiología Administrativa. Administrativo. ¿Y yo te estoy haciendo todo ese tema de la RIPS y todo eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un tema bien complejo, el tema de salud. Es bien complejo. Pero sí, digamos que ya lo que son procesos diseñadores es a lo que yo me dedico, y créanme que la capacidad de automatizar procesos es exponencialmente creciente. Uno siempre piensa que la contabilidad, lo que le vende Sigo, lo que le vende X plataformas por televisión y demás, pero realmente la capacidad de transformar procesos va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Servitecas que tienen automatizado los servicios que prestan, desde la entrada del vehículo con su placa, digamos, si ya es cliente recurrente lo pueden identificar, saber cuándo le hicieron un cambio de aceite, qué técnico lo atendió, qué materiales utilizó en determinadas fechas, para cuándo tiene que volver. Algunos de ustedes tienen, imagino, tienen vehículo, moto, carro, ¿cierto? ¿No les ha pasado que se les va a hacer la tecnomecánica o el seguro y agarran una llamadera y por WhatsApp, mensaje de texto, le montan el bloque de búsqueda hasta que lo encuentran? Eso es porque esa gente tiene parte de esto automatizado. ¿Saben cuándo fue que le hicieron, que no le hicieron todo? Es por eso. Y eso lo utilizan en su favor para buscar más clientes o para retener los clientes que salen. Ahora vamos para la parte más chévere. La evolución de la fiscalización. Y vamos a hablar de nuestros amigos del área brevemente, para dejar abierto un espacio de preguntas. La DIAN, así como los negocios, está en un proceso de evolución y de transformación digital. Y DIAN tiene una cantidad de dinero que ustedes no se imaginan a eso, a la renovación de la DIAN. Entonces la DIAN, arranquemos porque está en su propio proceso de transformación digital, y es porque como la evolución de las empresas va tan rápido, ¿cierto? Las empresas se están transformando rapidísimo, pues la DIAN no se puede quedar atrás. Es que ahí está la vida. ¿Con qué construimos carreteras? ¿Con qué hacemos hospitales? ¿Con qué se hacen colegios? Con los impuestos, ¿cierto? Entonces la DIAN tiene que ir a la misma velocidad a la que van las empresas, a la que va el mercado. ¿En qué está trabajando la DIAN? En una cobertura creciente sobre el control de las operaciones y el análisis de los datos. Control de las operaciones. La facturación, desde un tope hacia arriba, hoy en su gran mayoría es electrónica. Las empresas ya, ese tema de que yo le hacía la cartica, que lo que fuera, la factura pro forma, o que yo iba a la tienda y compraba una tabla de recibos, pues eso ya cada vez va quedando más obsoleto. Todas las facturas que son electrónicas están llegando en línea a la DIAN. Cuando yo hago una factura electrónica, automáticamente la DIAN se entera de que yo estoy vendiendo algo. Si a mí me hacen una factura electrónica, automáticamente la DIAN sabe que yo compré algo. Automáticamente, en línea. Y todo eso ya está quedando registrado en la DIAN. Uno diría, bueno, pues eso es
para cuando uno compra y vende cosas con factura electrónica. Pero es que hay otros documentos que ahorita les voy a contar. Y vienen más. La DIAN, ¿cuál es la idea de la DIAN? Todo lo que son documentos transaccionales que tienen que ver con temas tributarios, los va a volver electrónicos. Todos. No solo la facturación. Bueno, ahora dice, ¿para qué hace eso? Eso está generando una cantidad de data de todas las transacciones que se están realizando. Entonces la DIAN no va a dejar esa data que se apile y se ponga obsoleta, no sé que se pudra, en unos servidores. No, la DIAN lo está haciendo es porque con esa información y esa data, en lo que más ha invertido, o de las cosas en las que más ha invertido, es en los motores de análisis de datos. Ese es el futuro, ese es el hoy, el análisis de los datos. Yo recopilo informaciones para analizarla y encontrar posibles diferencias. ¿Esas diferencias cuáles pueden ser? Por sectores económicos, por ejemplo. Yo estoy en un sector económico que es los servicios de transformación digital, software. ¿Qué va a hacer la DIAN? Coger todas las empresas del sector software, sacar una media de ingresos, y si yo estoy muy por debajo, oiga, ¿usted por qué está tan por debajo? O si yo tengo, no hablemos tanto de los ingresos, de mis utilidades, ¿cierto? Yo estoy reportando una utilidad demasiado baja respecto del promedio. Entonces la DIAN llega y me golpea la puerta y me dice, oiga, venga, de amigos, venga, nos tomamos un café y me explica usted por qué está ganando tan poquito. Si es que todos en su sector ganan más o menos tanto. ¿Sí? La información no es para tenerla empaqueada, la información es para analizarla y la DIAN sí que lo ha entendido bien. Ahora bien, ¿el control cómo lo va a centralizar? Como les decía anteriormente, a través de documentos electrónicos, de compra, de venta, los pagos de la nómina, ¿sí? Las aceptaciones de las facturas, que es lo que da pie a decir, oiga, ese hecho económico sí se dio. No es una factura ficticia ni de papel ni de mentiras, porque habían carteles de venta de facturas. La DIAN está poniendo cada vez más contra todo eso. ¿Sí? Y eso que va a hacer que al final lleguemos a una gestión proactiva. Hoy la DIAN cómo funciona de manera reactiva. Entonces la DIAN, a los 2, 3, 4 años que por allá un asesor se metió a escarbar los archivos y a mirar qué era lo que habían presentado de declaraciones, se dio cuenta que posiblemente había un omiso. ¿Un omiso qué es? Que no estaba omitiendo ingresos, o que estaba creando menos ingresos de los que realmente tuvo. Porque era una persona esta. Porque hay una persona esta, pues para pagar menos impuestos. Se dan cuenta que hay un posible omiso, entonces ahí es donde empiezan, como cuando uno lo pica el zancudo y empieza a darle hasta que se le vuelve una ronchota, así empieza a DIAN. Entonces a poquito, indague, requiere demás hasta que se da cuenta que fue lo que pasó. ¿Cierto? Pero eso hoy puede pasar de manera reactiva 2, 3 años después, y puede que haya muchos omisos que la DIAN ni siquiera haya detectado. Con los documentos electrónicos, eso va a tender a desaparecer. Porque la DIAN con antelación va a saber qué operaciones hacen las empresas y ahí es donde va a poder ejercer su control fiscal. Ahora, para cerrar esta diapositiva, no se trata de que la DIAN es Freddy Krueger y que nos va a perseguir hasta en los sueños. No necesariamente. Ahí es donde viene el tema. Si yo, y me vuelvo por allá al principio, si yo hago una buena planeación de mi empresa, si yo planteé bien mi empresa, si la formalicé, y si tras derecho la digitalizo y tengo toda mi información ahí, pues yo realmente no tengo problema. Pueden venir a hacerme 5.000 requerimientos. Si yo tengo la información, no hay lío. No hay lío. Simplemente digo, mire, sí señor, es esto, y ya. Usted no me puede sancionar porque sí. Es como el que va con su SOAT, con su tecnomecánica, con su licencia de conducción, con su vehículo al día, y lo para la gente de tránsito. Le podrá buscar por todo lado. Y si no la encuentra, ¿qué pasa? Pues lo tiene que dejar ir. Así mismo pasa con nadie. Tampoco es que sea pues el coco, pero sí que uno tiene que no dar guamache. Listo, los documentos electrónicos ya, rápidamente. ¿Cuáles son a hoy?
la factura electrónica de venta. O sea, estos documentos electrónicos, ¿qué son? Cuando yo hago una de estas operaciones, generalmente yo hago un documento que es electrónico y ese documento electrónico se está yendo en línea a la DIAN. Es decir, la DIAN sabe que este hecho económico, cualquiera que sea, se está dando en el momento que se da. No un año después, ni un mes después, ni 2 meses después, no, en el momento que se da. Entonces está la factura electrónica de venta. El documento factura electrónica de venta. ¿Qué es eso? Yo le vendo a la Universidad Minuto de Dios un servicio de, no sé, de mantenimiento de redes, y ese servicio de mantenimiento de redes vale un dinero. ¿Qué me dice la universidad? Hágame una factura electrónica. Pues yo entro en mi plataforma, hago mi factura electrónica a la universidad, y la universidad la recibe y ya la DIAN sabe que yo le vendí a la Universidad Minuto de Dios. Punto. El segundo ya es un poquito más enredado. Y es que como hay esos carteles de venta de facturas, entonces yo podía montar una empresa desde la cual hacía un montón de facturas ficticias, de hechos económicos que nunca se daban. ¿Qué es lo que pasa con eso y por qué alguien compraría facturas? Porque todos esos costos y gastos lo que hacen es disminuir, o sea, yo los presento como si fueran compras mías, y eso lo que hace es disminuir lo que yo tengo que pagar en impuestos. Por eso lo hacía. Pero ahora, como yo a las facturas, quien recibe el bien o el servicio tiene que enviar también un documento electrónico de que recibió la factura, un documento electrónico de que recibió los bienes y servicios, y una aceptación o un rechazo de la factura, pues prácticamente eso entra a acabar con esa práctica. No en todo, como dice el dicho colombiano, echa la ley, echa la trampa, pero sí que va a ser muy difícil volver a esa práctica de montar esas empresas de venta de facturas. Porque acá es donde yo estoy certificando que ese hecho económico sí se dio. No estoy hablando de un hecho económico que... No, es un hecho económico que se dio. Porque yo, digitalmente y bajo la gravedad del juramento, que estaba firmado, todos esos documentos van firmados digitalmente. Estoy diciéndole a la DIAN que sí se hizo esto y que por eso lo voy a pagar. Si yo me equivoqué y le di una factura que no era, sorry, tengo que entrar a conciliar con quien me la hizo. Eso es un problema. Porque él puede ir a un juzgado con esto, si tiene esas aceptaciones, y fácilmente hacer exigible el pago de una factura. Como si fuese un cheque, una letra de cambio, o pagaré, lo que sea. El documento de soporte cuando yo le compro a los que no son obligados a facturar. Yo les comenté que había unos topes para ser obligado a facturar. ¿Sí? A partir de un tope de ingresos es que yo digo, ok, yo sí soy obligado a facturar. ¿Qué pasa con los que están por debajo de ese umbral? Entonces hablemos de don Juan en la panadería, del señor que tiene el taller de cambio de aceite, hablemos del contador, que muchas veces es una persona natural y no está obligado a facturar por el tope de sus ingresos. Y él presenta algo que se llama una cuenta de cobro. Solo yo no estoy obligado a facturar, porque yo no cumplo con los topes, pero yo presento ahí sí la cartita que es la cuenta de cobro. ¿Qué hace quien recibe la cuenta de cobro? Convierte eso en un documento electrónico y se lo envía a la DIAN. Para decirle, yo le compré a don Atanasio, le compré a Juan Carlos, le compré a Paola, le compré a Mariluz, a quien sea. ¿Sí? Y él no es obligado a facturar. Entonces yo le estoy reportando aquí la compra que yo le hice. ¿Por qué a la DIAN le interesa eso? Porque es que resulta que si don Atanasio trabaja en la panadería 1, en la panadería 2, en la panadería 3, y aparte tiene su propia panadería, todos esos ingresos, la DIAN los va a empezar a cachar por este lado. Entonces el día de mañana llega la DIAN a donde don Atanasio, y dice, don Atanasio, a usted me lo reportaron A, B, C, D, E personas. Y todo eso suma esto. Entonces, muy cordialmente lo invito a que presente declaración de impuestos a don Atanasio. El reporte de los pagos de la nómina, cuando ya son personas que están por la nómina de la empresa, con contrato laboral, debe hacerse el reporte de la nómina electrónica. Mensualmente, yo tengo que enviarle a la DIAN un documento electrónico
que dice yo cuánto le pagué a mi empleado, cuánto le deduje, cuánto fue el neto a pagar, cuánto era el devengado, el deducido y el neto a pagar. Cesantías, vacaciones, primas, todo eso también hay que reportar. Cuestión que la DIAN lo hace no solamente para llevar trazabilidad de los grandes salarios, sino también para saber las empresas qué tanto es lo que están pagando. ¿A quién más creen que le va a interesar eso? ¿Alguien trabaja en nómina? Acá. ¿No? Hay una entidad que se llama la UGPP. Ese sí es el coco. Es la unidad de gestión de pensiones para fiscales. La UGPP lo que hace es seguimiento a que situaciones como la de don Atanasio con don Juan la panadería no se den. ¿Quién cree que está interesado en el reporte que le vamos a enviar a la DIAN de los pagos de la nómina? La UGPP. Para saber si esos reportes coinciden, porque es que la gente tiene que reportarle a la UGPP, para saber si coinciden los reportes. Donde no coincidan, DIAN y UGPP, que son hermanitas, van a ir y van a requerir. Le van a decir, oiga, ¿usted por qué tiene 2 acá y 5 por este lado? ¿Qué pasa? ¿Por qué la diferencia? Puede estar evadiendo impuestos, o puede que tenga a las personas sin formalizar contrato, pero si quiera deducirse los gastos. Puede haber una cantidad de variables ahí. Entonces a esa hermanita de la DIAN le interesa mucho esta información. Aparte de eso vienen 12 documentos que hoy son físicos y que van a migrar a electrónicos. Ahorita les muestro rápidamente cuáles son. Van a migrar a documento electrónico. Hoy son físicos y van a migrar a electrónico. Y vienen después de esos más de 40 documentos, que se van a migrar a electrónicos. Documentos como los certificados de las donaciones, los certificados de retenciones y otros. Estos son los 12 documentos que van a migrar a electrónicos. ¿Sí? Ustedes van a ver ahí algunos que son comunes, otros que no son tan comunes. Dentro de los comunes, el pago de los peajes. Ese es el tiquetico que nos entregan cuando pagamos un peaje, se va a migrar a electrónico. La boleta del cine, la boleta de entrada a espectáculos públicos, para los que van a ir a RBD, vamos a ver si alcanzan a clasificar, porque eso seguramente, esto puede quedar este año. El recibo de los servicios públicos, Codensa, el acueducto, el gas, todo eso se va a ver en documento electrónico. Los tiquetes aéreos, el extracto que nos da el banco, todo lo que tiene que ver con juegos de casino, las loterías. ¿Sí? Y hay uno muy importante que es este de aquí arriba, el tiquete post. Ese tiquetico es el que nos entregan en parqueaderos, tiendas de ropa, restaurantes, en fin, infinidad de establecimientos que tienen venta al público. En el mercado, por ejemplo. Va uno a mercar aquí al Oxxo a comprarse una gaseosa. Ese tiquete también es sobre el electrónico. Ahí les voy adelantando. Eso se espera que suceda este año. Justamente ya la reglamentación de ese POS empezó. Estas son las fechas en las que estas empresas, según su calidad tributaria, por ventas mayores a 212.000 pesos, sin importar si le pidieron o no la factura electrónica, deben entregar la factura electrónica. Entonces, si mi mercado me costó 215.000 pesos, hoy y yo voy a una olímpica, me debe dar factura electrónica por el mercado. O si no me la da, ellos la deben hacer igualmente. Nosotros yo no les di ni mis datos ni nada, ellos tienen que hacer la factura electrónica. Si yo quiero comprarme un par de las mujeres, unas botas, un pantalón y una blusa, 230.000 pesos. Superó el toque, factura electrónica. El problema no es para ustedes. O digamos, el problema no, la carga de hacerla no es para ustedes, es para quien vende. Pero para que ustedes sepan, esto ya empezó a operar. ¿Cuándo va a terminar el calendario? En junio. En junio ya prácticamente todas las compras con ticket van a tener que ser electrónicas. Y ya finalmente, la transformación digital como opción para emprender todo pegado en espacios. Se han abierto
una cantidad de probabilidades y posibilidades con este tema de la transformación digital. Yo los invito a que realmente indaguen y vayan un poquito más allá en el tema. Temas como la contaduría, la consultoría, la ingeniería, el desarrollo de software, son industrias que ahorita están mandando la parada en ese tema. Son fuentes de ingresos valiosas. Esto se presta mucho para el tema de trabajo en casa. Nosotros, yo soy una persona que trabaja en casa. Me fui de Bogotá y trabajo 100% en casa. ¿Por qué? Porque me dedico a ese tema. ¿Sí? Eventualmente, pues obviamente mis visitas a mis usuarios y todo, pero yo trabajo full en casa. El modelo freelance está en auge, más que nunca. ¿Sí? Tanto desarrollo, comercialización, producción y demás de software es un tema que ahorita está muy bien remunerado y que es un negocio muy fácil de llevar a cabo. Y nos abre la posibilidad de iniciar negocios autónomos con una inversión mínima. ¿Cuánto me vale a mí montar una franquicia de McDonald's? Bueno, algo más pequeño, Boxy, una franquicia de Boxy. Fácilmente me puede costar 60, 70 millones. Y dependiendo del tipo de franquicia, 100, 120, 150 millones. Aquí hay opción de montar negocios desde 2, 3 millones de pesos. Y empezar a montar un negocio para empezar a capitalizar el tema de transformación digital. ¿Sí? Entonces, eso pues para que lo tengan ustedes presentes. Esa última pues una invitación para que indaguen un poquito más al respecto. Nosotros trabajamos con ese modelo. Si alguien de pronto está interesado, me dicen les dejo una tarjetita. Y más allá de lo último, dejarles pues como toda la oportunidad de la presentación, ¿sí? Para que sea de utilidad para ustedes si en algún momento dicen, oiga, yo quiero montar negocio, pues para que lo hagan de la manera correcta, ¿sí? Tratando de traer esto de una manera muy sencilla y muy fácil de entender para ustedes. Ya los dejo con la próxima minutos para que continuemos el tema de preguntas. Si tienen de pronto alguien preguntas, con todo el gusto. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es freelance? Tengo perdido. Freelance, sin entrar en anglicismo, es cuando yo me dedico a trabajar como un tercero de otra persona sin estar vinculado con esa persona. Ejemplo, yo entro a vender en una compañía sin ser un vendedor exclusivo de esa compañía. ¿Sí? Entonces, sino que, ejemplo, yo puedo vender para 2, 3, 4 plataformas o compañías y no estoy vinculado con ninguna en especial. Y eso más o menos es freelance. Desde que yo tenga el mercado, pues yo puedo hacerlo fácilmente. Eso en cuanto a ventas. También se utiliza, por ejemplo, el desarrollo de software y introducción